Bueno, estamos listos, hermanos, para arrancar este servicio dominical aquí desde su iglesia cristiana Efesios 4:23 en Cartago. Hoy 15 de septiembre del 2019, una fecha bastante especial para Costa Rica, y no solamente para Costa Rica, para todo Centroamérica, y mañana para México, porque es el Día de la Independencia. Así es que felicidades a todos los costarricenses y centroamericanos. Yo creo que desde que yo estoy en Costa Rica, 22 años, creo que es primera vez que 15 de septiembre cae domingo, ¿o no? Bueno, no sé, no recuerdo que haya caído 15 de septiembre domingo. Aquí al frente de donde estamos nosotros, en cuestión de minutos empezará todo lo de las marchas y las bandas, entonces probablemente en cualquier momento de la prédica se meta un ruido ahí externo, ¿no? Aparte del ruido interno, nada personal. Pero bueno, así es que darle la bienvenida a todas las personas que nos acompañan a través de este video, animarles nada más a que nos esforcemos. Ahorita vamos a estar hablando un tema muy asociado, digamos, a lo que estamos celebrando en el día de hoy. Póngase de pie, busquen sus Biblias, el libro de Juan, capítulo 8. Juan, capítulo 8. Así es que pedimos que nos concentremos. Ya empezaron las bandas a desfilar, pero no importa. Nosotros, si nos concentramos, podemos captar el mensaje, que es lo más importante, ¿no? Y más adelante podremos ir allá a ver si quedó algún rezago de las marchas y disfrutar como costarricenses. Pero sí, los felicito realmente, porque mucha gente hubiera optado hoy por decir, es que es la independencia del país, tengo que ir a las marchas. No, pero primero primero las cosas de Dios y después todo lo demás vendrá. Libro de Juan, capítulo 8, verso 31. Juan 8, 31. ¿Me regalan ustedes un amén cuando lo tengan? ¿Qué dice el título? A ver si estamos todos alineados. La verdad os hará libres. Hay un programa aquí que se llama así, La verdad os hará libres, pero bueno. Dice la palabra de Dios en Juan 8, 31. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Padre, te damos gracias en este día, Señor, por la oportunidad que nos das de, independiente del entorno que nos rodee, del ruido, de las distracciones, pero como buenos hijos tuyos, concentrarnos a través de este mensaje que tú tienes hoy para nosotros, Señor. Va a ser difícil, hay mucho ruido, pero yo apelo a la disciplina que cada uno de nosotros tengamos, en que podamos ir captando lo que queremos dar, ¿no? Así es que ponemos todo esto en tus manos, Señor, y que seas tú hablándonos a cada uno de nosotros, Señor, por medio de tu palabra. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Bien, acabamos de leer un pasaje que yo creo que más de uno lo ha leído muchas veces. Les decía que hay un programa de radio que se llama así, La verdad os hará libres, ¿no? Es un programa de radio donde la gente llama a hacer preguntas y preguntas, y obviamente si hay preguntas hay respuestas. ¿Y por qué? Y eso es muy acertado con lo que está ahí, porque en la medida en que uno pregunte y obtenga una respuesta, ya cuando tú, digamos, cuando lo que antes estaba oculto es revelado, ya tú no eres esclavo de aquello que no conocías. Recuerda que no hay una esclavitud peor que la esclavitud de la ignorancia, ¿no? Pero es una esclavitud escogida, ¿no? Uno escoge ser esclavo de eso, ¿no? Pero bueno, hablemos un poquito de lo que estamos celebrando hoy. Yo creo que la libertad, hermano, porque hoy es el Día de la Libertad o el Día de la Independencia. 1821, 15 de septiembre de 1821 fue que se firmó todo el asunto de la independencia, no solamente de Costa Rica, sino de toda la área. Imagínense, el próximo año es 2020, el próximo 2021 es el bicentenario de la independencia, ¿no? Entonces, no hay nada que el hombre aprecie más que la libertad, ¿cierto que sí? De hecho, ¿cuánta sangre no ha corrido en búsqueda de la libertad? Muchísima sangre. Estamos hablando de la libertad natural, ¿no? ¿Por qué? Porque el hombre, no hay nada que a uno le guste más que uno pueda tener la libertad de escoger abiertamente lo que uno quiere. Eso es lo que todo el mundo persigue, ser libre, ¿no? La libertad, ¿no? Entonces, yo que he entrado a las cárceles a predicar, uno cuando entra allá a predicar, obviamente uno
le sirve eso para uno darle un sentido a lo que es la libertad, ¿no? De ver a esos muchachos ahí encerrados físicamente, aunque déjeme decirle que dentro de las cárceles hay más libertad espiritual que más de uno que está en la calle, ¿no? Hay gente en la cárcel, limitado físicamente, pero espiritualmente son libres. Pero ese es otro tipo de libertad que vamos a hablar ahora. Entonces, por eso es que a veces uno considera que debería ser conveniente que todos los muchachos en su edad de adolescencia, de juventud, tuvieran la oportunidad de visitar una cárcel o de visitar un cementerio o visitar peor un hospital, para que le dieran sentido a lo que están viviendo, le dieran sentido a la vida, le dieran sentido a la libertad, le dieran sentido a la salud, a la importancia de cuidarse, porque a veces no valoramos eso, a veces lo tenemos y no lo valoramos, y como no lo valoramos, entonces fácil lo perdemos, ¿no? Pero eso es así, entonces felicidades entonces a todos iba a decir que hace casi 200 años los pueblos centroamericanos lucharon contra iba a decir los filisteos, pero no eran los filisteos, eran los filibusteros, ¿no? Así se llamaban en ese entonces, pero no eran los filisteos. Era un paréntesis ahí, ¿no? Pero a uno le da tristeza, hermanos, a veces que todo ese despliegue de patriotismo se ve solo en septiembre, ¿no? En septiembre suena el himno nacional como nunca antes. En septiembre suena toda la música típica muy bonita de Costa Rica. En septiembre la gente iza sus banderas con orgullo y ahí es donde se ve el patriotismo, pero solo en septiembre. Ya en octubre la gente ya guarda las banderas y todo y sacan ya las cosas navideñas. Y a veces ni siquiera en octubre. Ahorita mismo en septiembre comienzan a pelear la Navidad contra la patria y la independencia, ¿no? No, hay que estar orgullosos de lo que uno es todo el tiempo, ¿ah? Yo iba a venir hoy típico, iba a venir hasta con chonete. Chonete es un gorro típico aquí en Costa Rica, pero dije, después me expongo ahí al escarnio público, porque la vez pasada celebramos el Día de la Madre y felicitamos a las madres aquí, y no faltaba la gente que decía, el Día de la Madre es una fiesta pagana, no celebren eso. Entonces, ¿me entienden? Dios guarde, hubiera venido yo con chonete aquí, me dicen que uno ya es ciudadano del reino, que uno ya no es tico. Yo no soy tico, soy colombiano, pero me siento tico, ya prácticamente he hecho vida aquí, así es que me siento orgulloso de estar aquí en este lindo país. Bien, entonces, hace casi 200 años se podría decir que es lo que hoy vemos como la Costa Rica libre, ¿no? La Costa Rica que no, digamos que no está sometida a ningún otro país, porque ese es el concepto de libertad que se tiene. Hay un concepto de libertad natural y hay un concepto de libertad espiritual. Usted obviamente le pregunta a la gente y la gente dice, no somos libres. Como esta gente que estaba aquí cuando el Señor les decía que conoce la verdad es libre, y decían, pero ¿por qué libre si nosotros somos linaje de Abraham? Con ese orgullo, ¿ah? Nunca hemos sido esclavos de nadie. Pero el Señor está hablando de otro tipo de esclavitud, ¿no? Si usted sale a la calle y le pregunta a la gente dice, somos libres. Yo me puedo mover para donde me dé la gana, yo puedo agarrar un bus para Guanacaste, para Limón, yo me muevo a donde sea, me voy para otro país, yo soy libre. Pero lo que más vemos en la calle es que la gente es esclava de tantas cosas, ¿no? A nivel de país somos esclavos de la inseguridad, somos esclavos de la delincuencia, somos esclavos de la inconformidad social, somos esclavos del desempleo, somos esclavos de la corrupción, somos esclavos de tantas cosas, ¿no? Entonces, ¿de qué libertad estamos hablando? Es más, hasta cuando uno va a votar para elegir a alguien, dice, es que yo voto libremente. Sí, pero puedes escoger entre estos tres nada más. ¿Cuál libertad? No hay libertad. A uno se lo imponen todo. Amén. Entonces, ¿qué es libertad? Vea, yo tengo la definición aquí de lo que es libertad. Libertad es ausencia de obligación. Dice, estado de un pueblo que no está dominado por un poder tiránico o por una potencia extranjera. Estado de una persona que no está prisionera o que no depende de nada o de nadie. Ese es el concepto de libertad. Bajo ese concepto, la gente podría decir, somos libres, ¿no? Pero recuerde que estamos hablando de otro tipo de libertad, ¿no? ¿Estamos, hermanos? En lo espiritual pasa lo mismo que en lo natural. Recuerde, hay un paralelo siempre en lo espiritual con lo natural. Hay gente en lo natural que nace libre, pero que en el transcurso de su vida lo que hace es perder esa libertad, va a la cárcel. Estamos hablando de lo natural, ¿no? Está en la cárcel, paga su condena, vuelve y recupera su libertad, pero desafortunadamente hay muchos que es cuestión de tiempo para que vuelvan otra vez a perderla, ¿no? En lo espiritual pasa lo mismo pero un poquito al revés. Usted nace siendo prisionero, en el sentido de que uno nace siendo esclavo de un pecado que heredamos, pero uno tiene la posibilidad de recuperar su libertad, pero hay mucha gente que, siendo libres en Cristo, se cansan de esa libertad y vuelven otra vez atrás a ser esclavos otra vez de lo que antes practicaban, ¿no? Dice la palabra por ahí que uno es esclavo de aquello
que lo vence, ¿cierto que sí? Usted y yo somos esclavos de aquello que nos vence. Y desafortunadamente hay muchas cosas que aún nos vencen. Lo que pasa es que hay gente que no las sabe, ¿no? Hay muchas cosas que todavía nos vencen a nosotros. Entonces, ¿acuerdan lo que le pasó al pueblo de Israel cuando salió de Egipto? Estando en libertad, querían volver a ser esclavos. ¿Por qué? Porque en ese entonces era una esclavitud un tanto diferente, ¿no? La gente decía, no, yo prefiero ser esclavo, ¿para qué? Para asegurarse una comida, para asegurarse un techo, para asegurarse a ciertas cosas. Entonces, se sometían a una esclavitud un tanto voluntaria, aunque el pueblo no es el que estuviera voluntariamente ahí, pero ellos, llegó un momento en que pensaron decir, queremos regresar allá, estábamos mejor allá. Imagínense ese pensamiento, ¿no? A veces cuando hay gente que viene a los pies de Cristo, o sea, que ha sido libertado de la esclavitud del pecado, dice, pero es que yo estaba mejor allá, no tenía tantos problemas, tenía más amigos, la gente no me daba la espalda, ¿me entiende? Porque es otro concepto de libertad, ¿no? Vamos, hermanos, eso está ahí en 2 de Pedro 2:19, dice porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo de aquello que lo vence. En la antigüedad, hermanos, existía eso. No sé si usted ha leído, me imagino que usted conoce la historia de David, Goliat y todo eso, que a veces los pueblos cuando habían guerra decían, bueno, peleemos, que peleen nuestros mejores guerreros y el que gane somete al otro. Entonces, así estaba. El pueblo de Israel estaba ahí escondido porque tenían miedo ahí sí eran los filisteos. Y entonces vino Goliat ahí con su prepotencia diciendo, miedoso, ¿dónde está su Dios? Vea, aquí estoy yo, que es el guerrero más alto, más grande y más fuerte de todos. Mándenme a su mejor hombre. Y si nosotros ganamos, ustedes van a ser siervos nuestros. Y si ustedes ganan, nosotros somos siervos de ustedes, somos esclavos. Y así se definían las cosas la otra vez. Entonces ya todos conocemos la historia, ¿no? ¿Quién ganó? Que a veces, yo no sé si a usted le ha pasado que uno comete, cuando hay una guerra dispareja, y hay uno pequeñito contra uno grande, dice, uy, pero eso está disparejo. Eso es David contra Goliat. ¿Pero quién ganó? Ganó David, ¿cierto que sí? A veces uno lo pone así como menospreciando, dice, oye, pero eso está disparejo, eso es David contra Goliat. Mejor, porque el que ganó fue David, el que ganó fue el pequeñito. Entonces, en ese entonces, así era. Uno es esclavo de aquel que lo vence. Uno es esclavo de aquel que lo vence. Entonces, hay mucha gente que hoy en día es esclavo de la mentira, esclavo de algún vicio que no puedes dejar. O sea, cuando tú no puedes dejar algo, tú eres esclavo de eso que sigues practicando. Cuando tú no puedes dejar de mentir, tú eres esclavo de la mentira. ¿Me entiendes? Hoy en día hay una esclavitud terrible que es ser esclavo de la simpleza. O sea, hay tanta gente esclava de la simpleza, de la conformidad, de la falta de esfuerzo, algo que los oprime, que los domina, o sea, no pueden salir de ahí. Lo animo a que salga de ahí, usted puede, porque no se nos ha sido dado ningún espíritu de cobardía, ¿no? En Costa Rica hay mucha gente, Costa Rica culturalmente, desafortunadamente, es un país que vive muy, muy esclavizado, por ejemplo, del licor, es la cultura del licor, como es un país turístico, hay mucha prostitución, muchas apuestas, la gente siempre es pendiente de ver cuándo pego yo la lotería, y eso es mejor dicho, eso es todo un alboroto, todo lo que tiene que ver con las loterías y todo. Entonces, son cosas que esclavizan, ¿no? Pero la gente, usted va a decir, ¿usted es esclavo? Jamás, jamás. Yo soy de Costa Rica, uno de los países más felices del mundo. ¿Amén o no? Pero hay mucha esclavitud, desafortunadamente, ¿no? Estamos, hermanos, así es. Pero bueno, eso es en lo natural, pero a nosotros nos interesa más bien es ¿qué? Lo espiritual. Eso es lo que nos interesa a nosotros, lo espiritual, ¿no? Entonces, cuando ya hablamos de lo espiritual, pues ya estamos hablando de otro tema, de otro campo. Estamos hablando ya de nuestra relación con Dios. Estamos hablando de qué es lo que nos esclaviza a nivel espiritual. Y sabemos que es una esclavitud muy común. ¿Qué es lo que lo esclaviza a uno en lo espiritual? El pecado, ¿no? Eso es lo que a uno lo esclaviza, lo que a uno lo amarra. Y como buen esclavo, pues no lo deja a uno pensar, no lo deja tener sentimientos, no te deja tomar buenas decisiones, te apartas de aquel que está bien. Dice el Señor que apartado de mí no puedes hacer nada, el bien del hombre está en Dios, pero como está esclavizado al pecado, se aparta de todo eso, ¿no? Que es lo mismo que uno hace en lo natural cuando uno es esclavo de estas cosas, uno comienza a apartar lo que uno ama. La gente que lo ama a uno se cansa y comienza ¿a qué? A apartarse también, al igual que Dios. Dios no se aparta, pero Él no puede hacer absolutamente nada si Él dice, si tú te acercas, yo me acerco. Si tú te acercas, yo me acerco. Pero si Dios permanece ahí y tú te alejas, pues va a llegar el momento en que vas a estar cada vez y cada vez más alejado, a que ya no hay ninguna huella, no hay cero relación, y lo que tienes que hacer es volver en amistad con Él, volver en amistad con el Dios de paz para que Él pueda traer paz
a tu vida, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Entonces, así es. Entonces, ¿han oído ustedes hablar de que Cristo es el Redentor? ¿Han oído hablar de ese término redención, redentor? Pero sí saben qué es redentor, qué es un redentor, qué es el proceso de redención. ¿Eso lo saben? Bueno, mucha gente no lo sabe, algunos lo saben. Y son términos que deberíamos manejar porque hace parte del lenguaje de lo que en el reino de Dios se maneja. Mire, una redención se refiere al acto de liberar a una persona esclavizada o cautivo. Una redención es el precio que se paga para liberar a un esclavo. Eso es una redención. Obviamente, el redentor es la persona que hace la redención. Por eso hablamos de que Cristo es el redentor. ¿Por qué? Porque vino a liberarnos del pecado y vino a pagar el precio por nuestra libertad. Un precio bastante alto, por cierto, un precio de sangre, ¿no? Entonces, hay una paradoja tremenda. ¿Se acuerdan lo que es una paradoja, no? Una paradoja es algo que pareciera que no tiene lógica, pero que sí tiene lógica. Por ejemplo, cuando Dios dice, si tú, estando en mí, si tú pierdes tu vida, la ganas. Raro, ¿no suena raro, no? Paradoja, ¿no? Si tú pierdes, ganas. Paradoja. Entonces, en este término de la esclavitud hay una paradoja tremenda que está en el libro de Romanos. Voy a ir yo al libro de Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, verso 16. Romanos 6, 16, anote la cita ahí. Y si quiere escuche nada más, porque es una paradoja tremenda la que vemos ahí. Dice la palabra de Dios, dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Entonces, la mayor expresión de libertad que uno puede tener es cuando uno se hace esclavo de la justicia. Entonces dice, ¿cómo así? Porque recuerde que hay cosas que caminan en la misma dirección y hay otras que caminan en direcciones contrarias, ¿no? Por ejemplo, si yo perdono mucho, amo mucho, van en la misma dirección. Si yo confío, no temo, van en direcciones contrarias, ¿cierto que sí? Entonces uno creería con su mente natural de que la libertad y el ser esclavo van en direcciones contrarias. Entre más libertad tengo, menos esclavo soy, ¿cierto que sí? Eso es lo natural. Pero recuerde que las matemáticas de Dios son diferentes. Quiero tener mucha libertad, hazte esclavo de Dios. Esa es la única esclavitud que te da libertad. Entonces es una paradoja. Está aquí. ¿Usted quiere ser libre? Hágase esclavo de Cristo. ¿Usted quiere estar en un lugar alto? Vaya a los pies del Señor. Ese es el lugar más alto. Así es la matemática de Dios, ¿no? Entonces, la verdadera libertad uno la obtiene cuando uno se hace esclavo de la justicia. Hay muchos pasajes que hablan de eso, de que realmente la verdadera libertad se consigue estando en los caminos del Señor. Por ejemplo, miren, en el libro de Juan 8:36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La única forma de ser libre, ¿cuál es? La libertad por medio del Hijo de Dios, por medio de Cristo, ¿no? Porque el Señor es el Espíritu y donde hay el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Por eso es que en la unión libre, que se le llama unión libre, mal llamada unión libre, que no es tan libre, porque hay esclavitud del pecado ahí, no es unión libre. Nosotros le llamamos más bien como esclavitud por decisión propia, porque no puede ser libre. ¿Por qué? Porque hay pecado, no está ahí el Espíritu de Dios. Dice, la única forma de que haya libertad es que el Espíritu de Dios esté ahí, porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Entonces, en una unión libre, no puede ser libre porque hay esclavitud del pecado. Entonces, más bien es una esclavitud por decisión propia, ¿no? Entonces, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, si es que venimos a los pies de Cristo, está en Romanos. Cristo nos hizo libres y no volvéis otra vez a ser presos en el yugo de servidumbre. Eso está en Gálatas. Pero bueno, ustedes saben que no falta, así como en lo natural les dije que hay gente que obtiene su libertad. Y uno cuando va a la cárcel a predicar, lo que más trata de inculcarle a la gente es, prepárese para cuando salga de aquí, para que no regrese aquí. Y si regresa, que sea ¿para qué? Para llevar la palabra. Porque es que es triste, ustedes vieron, es triste, la mayoría de los que salen es cuestión de tiempo para que vuelvan a entrar. Entonces no valoran el tiempo que estuvieron ahí. Entonces cuando uno va a las cárceles a eso es como a prepararlos mentalmente, a prepararlos en su identidad cristiana para que cuando ellos salgan de ahí, pues
se pongan, ¿se acuerdan lo que hablamos hace 8 días, no? Se pongan como visión el no volver nunca ahí. Entonces, si esa es su visión, no volver nunca más a ser esclavo, tu misión debería ser caminar ¿en qué? En obediencia a la persona de Cristo, en obediencia a Dios, ser siervo de la justicia, ser esclavo de Él. Esa sería la mejor manera de lograrlo, ¿no? No hay otra, hermano, no hay otra, pero bueno, hay mucha gente que no desea ni siquiera ser liberada. Dice la palabra en 2 de Pedro 2:18 que la chancha vuelve ¿a dónde? A su barro, y el perro vuelve a su vómito, porque así es, la gente conoce las mieles del evangelio, conoce lo bien que se vive en Cristo, pero se cansan de vivir bien, regresan al pasado. Y hay gente que no quiere ser liberada. ¿Ustedes se acuerdan cuando el Señor se encontró con el ciego Bartimeo? Que le dijo al ciego, ¿qué quieres que te haga? Entonces todo el mundo decía, qué raro, pues, ¿cómo le va a preguntar a un ciego, ¿qué quieres que te haga? Se supone que el ciego lo que quiere es ver, se supone, ¿ah? Pero ¿quién dice eso? A lo mejor ese ciego está contento así. A lo mejor él ya se acostumbró a ser ciego. A lo mejor él está acostumbrado a sobrevivir con su ceguera y a vivir de lo que los demás le den. Por eso el Señor le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Imagínese la torta. Aquí en Costa Rica una torta es una embarrada, una falla, ¿no? Imagínese la falla tremenda que el Señor le devuelva la vista a ese ciego y diga, ay, pues yo no quería ver. ¿Qué torta? ¿Eh? Por eso le dijo, ¿qué quieres que te haga? Por eso el Señor le pregunta a cada uno de ustedes, a usted en el video, ¿qué quieres que te haga? ¿Quieres ser libre? Ya sabes lo que tienes que hacer. Ya sabes a dónde acudir. Si es que quieres ser libre, porque hay gente que le gusta vivir esclava, ¿no? Y cuando tienen unas luces de libertad, vuelven otra vez porque les gusta estar oprimidos, ¿no? Eso sucede mucho en las relaciones, sobre todo cuando uno, la mujer, a veces, más que todas las mujeres, ¿no? Dice, es que pastor, viera que estoy en una relación de la cual no puedo salir porque no puedo, es que no puedo, es que, ¿sabe por qué es eso? Dice que cuando la mujer pierde su identidad, el hombre se enseñorea de ella. Entonces ella no toma decisiones, no puede pensar, es esclava, está sometida a ese yugo esclavizante, ¿no? Pero eso, la única forma que te salgas de ahí es que le entregues tu vida a Cristo, vuelvas a retomar, restaures tu identidad cristiana y sepas quién eres, para que sabiendo quién eres, sepas lo que tienes que hacer, ¿no? Nunca vas a saber qué es lo que tienes que hacer si tú no sabes en tu mente quién eres. El que no sabe quién es en su mente, su vida, su cuerpo, no vale nada, ¿no? Eso es un principio que manejamos nosotros en la iglesia. Pero bien, entonces, por eso el Señor le decía ahí, ¿qué quieres que te haga, no? Entonces, a veces uno se pregunta, hermanos, vea, las iglesias grandes, las grandes congregaciones, las mega iglesias, ¿ustedes creen que ahí en esas iglesias hay libertad? Hay iglesias donde la gente ni se puede ir, ni siquiera eso. No se pueden ni ir de la iglesia porque el pastor no los deja ir. Y les da miedo irse porque el pastor le dice, si usted se va, no se va con mi bendición, o sea, se va con mi maldición, diría él, como si él tuviera la potestad de bendecir o maldecir, ¿no? Entonces hay gente en las congregaciones grandes que ni siquiera tiene esa capacidad de decidir eso, irse, ir a otra iglesia a escuchar. Hay gente que le prohíben, no puede ir a otra iglesia a escuchar nada que no sea aquí. ¿Han escuchado eso? Nosotros aquí en Efesios es al revés, más bien le aconsejamos a la gente, si usted quiere ir a otra iglesia, vaya, escuche, pese lo que oye, ¿no? Valore lo que tiene. Y si por allá encuentras algo que te llena más, pues quédate por allá, está bien. Pero no le prohibimos a nadie que no lo haga, más bien es un consejo. Usted tiene que aprender a escuchar, a pesar. Usted tiene la libertad, usted tiene la capacidad que Dios le ha dado para que usted pueda oír de una manera inteligente, que ese es el concepto de obedecer que vamos a ver ahora, oír de una manera inteligente y usted pueda pesar y decidir, ¿no? Eso solo lo hace una persona cuando es libre, ¿no? Vamos, hermanos, entonces en esas iglesias no hay mucha libertad, ¿saben por qué? Porque ¿qué es lo que lo esclaviza a uno? El pecado. ¿Quién es el que a uno le da convicción de pecado? El Espíritu Santo. En la mayoría de las mega iglesias no está el Espíritu Santo, porque se han ido por un evangelio que no es el de Cristo. Dice la palabra que el que se extravía de la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Entonces no está el Espíritu Santo ahí. Si no está el Espíritu Santo ahí, no hay nadie que dé convicción de pecado. Entonces la gente está tranquila, la gente está feliz. Por eso es que la gente no se incomoda. Por eso pasa lo que pasa en la iglesia y nadie dice nada. Por eso es que el pastor dice, hace y actúa de la manera que le da la gana y nadie dice nada. ¿Por qué? Porque no hay quien dé convicción de pecado, ¿no? Recuerde, la liberación siempre viene ¿de dónde? De afuera
hacia adentro. Nunca es posible liberarse de adentro hacia afuera porque no podemos. La liberación del pueblo de Israel vino de afuera por medio de Moisés. La liberación nuestra del pecado vino de afuera por medio de Cristo. Nosotros solo no podemos, es que no se puede. Por eso en las iglesias, si no permiten que sea Cristo el que te saque de ahí, que te dé convicción, que te alumbre el entendimiento, tú no vas a poder. Pero tú tienes que disponerte, ¿no? Porque también conocemos mucha gente que dice, es que yo estoy aquí y ¿por qué no te sales de ahí? Estoy esperando que Dios me saque. Está bien, es parte de eso, pero tú tienes que disponerte también, tú tienes que pesar y querer salir de ahí, o sea, haber analizado, decir, aquí estoy esclavizado, realmente aquí no me puedo mover, o sea, no puedo pensar, no puedo desarrollarme, no puedo crecer, que es parte de la esclavitud, ¿eh? Cuando uno no crece espiritualmente, uno es esclavo ¿de qué? De la ignorancia bíblica. Uno ha escuchado aquello que dice que el pueblo perece, ¿por qué? Por falta de conocimiento, camina cautivo, camina esclavo, no tiene libertad, ¿por qué? Por falta de entendimiento. Ahora, ¿tenemos la capacidad? Claro que sí, la tenemos. Lo que pasa es que la desechamos, ¿no? Vamos, hermanos, ¿y sabe por qué pasa eso? Mira, aquí está escrito, todas las respuestas están en la palabra, ¿no? Segunda de Corintios 4:3, Segunda de Corintios 4:3, dice, pero aún, si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierde está encubierto, pues el Dios, entre Dios minúscula, pues el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les ilumine el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios. Entonces, el evangelio, hermanos, está encubierto y hay un interés particular para que siga encubierto. O sea, no hay mucho interés. ¿Se acuerdan de la otra vez en la iglesia católica que las misas eran en qué? ¿En qué idioma? En latín, ¿cierto? A nosotros, bueno, la mayoría no nos tocó ese tiempo, algunos sí. Levanten la mano los que sí. Los que les tocó ese tiempo, usted sabe que usted entraba a la misa católica, todo en latín, salía, ¿qué entendió? Nada, ¿no? Ahora en los cultos evangélicos no es en latín, pero usted entra al culto, escucha y sale, ¿y qué entendió? Mucha gente no entiende nada, ¿sabe por qué? Porque no tienen la información, porque no razona, porque el evangelio está encubierto, porque la palabra de Dios no es expuesta, porque lo que se expone es lo que conviene, porque lo que se lleva a la gente es lo que yo quiero darles y que yo pueda manipular, ¿para qué? Para tenerlos esclavizados, para tenerlos sometidos. Entonces hay un interés particular de que la gente siga ahí sometida, de que la gente no salga del cascarón, de que la gente no trascienda, no crezca. Por eso es que Pablo le decía a la iglesia de Corinto, ustedes deberían ser maestros, pero siguen siendo niños, y en la medida en que usted sea niño, usted es igual que un esclavo, porque no puede tomar decisiones, no puede trascender. Eso está ahí en el libro de Corinto, ¿no? Entonces, ese interés particular está porque no se predica el verdadero evangelio y bueno, lo que se predican son otras cosas que no tienen absolutamente nada que ver con el evangelio de Cristo. Voy a leer algo que está en Mateo 13, 15, 17, anote la cita nada más. Mateo 13, del 15 al 17, todo eso tiene que ver con la esclavitud en la que estamos sometidos hoy en día, ¿no? Porque hoy estamos hablando de libertad, pero para hablar de libertad, porque estamos celebrando el Día de la Independencia de Costa Rica, tenemos que hablar de esclavitud. Dice la palabra en Mateo 13, 15, dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Eso es lo que el Señor anhela, pero para que el Señor te sane, tú tienes que escuchar, tú tienes que aprender, tú tienes que disponerte. ¿Acuerdas lo que hablaba por allá en Crónicas? Si ese pueblo que me invoca, que me pide perdón y todo eso, si ese pueblo se apartaren de su camino, entonces yo oigo, los perdono y los sano, pero si no, no puedo. Entonces él dice que esta gente han cerrado sus ojos al entendimiento y han cerrado sus oídos a lo que dice, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que oís y no pudieron oírlo. Nosotros somos bienaventurados, tenemos la palabra, mucha gente no la tenía, por eso mataron al Señor, y él les decía, ¿sabe por qué ustedes me quieren matar? Porque mi palabra no tiene cabida en ustedes. Pero ellos en ese entonces tenían una desventaja que nosotros tenemos una ventaja hoy en día. Tenemos la palabra, tenemos el Espíritu Santo que es el que nos la revela. Por eso es que dice aquí, muchos profetas quisieran ver lo que ustedes ven y oír lo que ustedes oyen, pero no pudieron.
no pudieron, pero nosotros no lo apreciamos, nosotros no lo valoramos, ¿no? Así es que la vida cristiana, hermanos, es un 100% libertad. 100% libertad. Si usted en su vida cristiana siente que hay algo de esclavitud en algo, o algo te domina, algo te controla, hay que revisar nuestro cristianismo, ¿eh? Porque la vida cristiana se basa en los cimientos de la libertad, 100% libres. Amén. Porque se supone que tenemos al Espíritu de Dios, y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Porque se supone que deberíamos conocer la verdad, y la verdad nos hace libres. Ahora, si usted no es libre es porque usted no conoce la verdad, y si no conoce la verdad es porque no paga el precio por conocerla. Pero bueno, entonces es muy interesante, hermanos, comprobar en ese caso qué tan libres estamos siendo. La única manera de yo saber si estoy caminando verdaderamente libre es si mi vida cristiana se está moviendo en dos carriles que son bien importantes, dos carriles muy importantes dentro de la vida cristiana. Primer carril, y los carriles van en la misma dirección, ¿no? Porque obviamente son dos carriles. Cuando están dos carriles son paralelos. Van para allá los dos, van para allá los dos, van para allá los dos, ¿no? Entonces, el primer carril es el conocimiento de la verdad absoluta, es lo primero. Yo necesito conocer la verdad. ¿Por qué es importante conocer la verdad? Por lo que hablamos ahora, ¿no? Porque la verdad es la que me hace libre. Lo primero es conocer la verdad absoluta, ¿no? ¿Qué es la verdad? ¿Quién dijo? Yo soy la verdad. Jesús, ¿no? Entonces, conocer la verdad es equivalente a conocer ¿a quién? A Jesús, conocer a Dios mismo, porque Dios y su verdad, Dios y su palabra son uno solo. Usted no puede decir que cree en Dios y no cree la verdad. Usted no puede decir que cree en Cristo y no cree la verdad. Por eso hay mucha gente que dice, yo creo en Dios, pero no creo en el infierno. Está cerrado, porque el que más habló del infierno, ¿sabe quién fue? Jesús. Y si uno no cree en lo que alguien dijo es porque no crees en esa persona. Si a mí no me creen en lo que yo digo es porque no creen en mí. Así de sencillo. Entonces, Dios y su palabra son uno solo. Entonces, dos rieles, ¿no? Primero, el conocimiento de la verdad, es el primer riel. Y el segundo es la obediencia a esa verdad. Porque de nada te sirve conocer la verdad si no la obedeces. ¿Amén o no? ¿Ustedes se acuerdan, por ejemplo, del caso de Naamán? ¿Quieres decir algo? Aquí nos lee la hermana resumido. Conocer la verdad es conocer, resumido, conocer la verdad es conocer a Cristo Jesús, quien nos ha liberado de la esclavitud. Muy ligado a lo que estamos hablando. Pero entonces, ¿acuerdan los dos rieles, no? Conocer la verdad absoluta y obedecer a esa verdad. ¿Acuerdan de Naamán? Naamán vivía esclavizado de algo. ¿Qué lo esclavizaba a él? La lepra que tenía, ¿no? Él vivía esclavo de una lepra que tenía, que se tapaba todo el día, y me imagino la vida de él era una vida de esclavo, porque que nadie lo vea, ¿no? Llegó un momento en que él conoció la verdad. ¿Cuál fue la verdad? Alguien le dijo, hay un siervo de Dios que te puede curar. Pon tu confianza en Dios por medio de su siervo y te puedes curar. Conoció la verdad. Ahora, falta el otro riel. Tenía que obedecer a esa verdad, pero ¿qué pasó? No quiso obedecer inicialmente, ¿no? Porque se acuerdan que lo mandaron a bañarse 7 veces en el río Jordán y todo lo que ya sabemos de esa historia nada más. Hasta que él no obedeció esa verdad, no fue sano. Entonces, una cosa sin la otra no sirve. De nada te sirve conocer la verdad si no la obedeces. Y de nada te sirve querer obedecer una verdad que no conoces. No sirve tampoco. ¿De qué me sirve a mí querer ir a algún lugar, pero no sé a dónde? Al final no voy a despegar, no voy a arrancar, porque no sé para qué dirección agarrar. Ese es un ejemplo. ¿Se acuerdan del ejemplo de la gente de Jericó que llegó Eliseo y ellos dijeron, Jericó, una ciudad preciosa y paisajes y todo, pero estaban esclavizados por algo? ¿Qué era? Que las aguas eran amargas. Este lugar es lindo, pero las aguas son amargas. Entonces conocieron la verdad. ¿Cuál es? Ahí había un siervo de Dios que los podía ayudar. Porque recuerden, la verdad siempre es la verdad de Dios, ¿no? Es absoluta. Pero él les mandó unas instrucciones, tráigame la sal, tráigame esto, y él sanó las aguas, ¿no? Entonces, una cosa sin la otra no te sirve. Uno tiene que tener la sinceridad de reconocer que hay un problema, la humildad de pedir ayuda y obedecer a aquel que te quiere ayudar. Hay mucha gente que te dice, pastor, tengo un problema, me pasa esto, esto y esto.
tuvo la sinceridad de reconocer el problema y la humildad de pedir ayuda, amén. Pero cuando la persona te da un consejo a la luz de la palabra, la otra no lo hace. Entonces quedamos mal, ¿no? Quedamos a medias, y ustedes saben que las cosas a medias no funcionan para nada, ¿no? Entonces, esos son los dos rieles: el primero, el conocimiento de la verdad, y el otro, la obediencia a la verdad. Obedecer a alguien es hacerse esclavo de esa persona, ¿no? En términos de Dios, estamos hablando. Obedecer la verdad de Dios es hacerse esclavo de su justicia, o hacerse esclavo de Él, ¿no? Siervos de Dios, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Entonces, hablemos un poquito de conocer la verdad. Recuerden lo que acabamos de leer ahorita. El Señor les dijo a ellos, voy a empezar de atrás para adelante, ¿no? El Señor les dijo, y seréis libres. Así termina el versículo, ¿no? Y seréis libres. Pero si uno se vuelve un poquito, le dijo, conocerán la verdad y seréis libres. ¿Cierto que sí? Pero más atrásito le dijo, y serán mis discípulos y conocerán la verdad y serán libres. ¿Cierto que sí? ¿Y cómo empezó todo? Si ustedes permanecen en mí, yo permanezco en ustedes, serán mis discípulos, conocerán la verdad y esa verdad los hará libres. Entonces, todo el mundo quiere llegar al final. Yo quiero ser libre, yo quiero la libertad, pero mire todo lo que falta, ¿eh? Todo lo que falta. ¿Usted quiere ser libre? Todos los que estamos aquí queremos libertad. Tenemos que conocer la verdad. Y para conocer la verdad hay que pagar un precio por ella. Compra la verdad, dice la palabra, y no la vendas. Cómprala, no dice pídela regalada, pídela prestada, róbala, menos todavía. Compra la verdad. Cuando uno compra, uno tiene que pagar un precio, ¿no? Porque si uno no paga un precio, ya no es una compra, ya sería un regalo. Y las cosas regaladas, ustedes saben que no, la gente no las valora, ¿no? Entonces hay que pagar el precio por la verdad realmente, ¿no? Entonces, una vez que uno ha obtenido la verdad, que la ha buscado y ha pagado el precio y ha luchado por ella, ¿cuántas vidas no han muerto por causa de la verdad? De hecho, al Señor lo mataron, no por las cosas que Él hizo, sino por las cosas que Él dijo. ¿Por decir qué? La verdad, ¿no? Ustedes saben que Él le dijo a los fariseos lo que les tenía que decir. Él dijo que Él era el Hijo de Dios, que el Hijo del Hombre, cuando Él inició su ministerio, dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí, me ha ungido, ¿para qué? Para proclamar las buenas nuevas, para sanar a los enfermos, liberar a los cautivos, todo lo que sabemos. Y le preguntaron, ¿y cuándo va a hacer eso? Hoy. Entonces ahí fue donde le cayeron encima, ¿no? Entonces lo mataron, ¿por qué? Por decir la verdad, por hablar con la verdad. ¿Cuántos problemas no nos echamos encima por hablar con la verdad? Muchísimos, ¿no? ¿Por qué? Porque la verdad duele, ¿o no? Pero es mejor una verdad dolorosa que una mentira apacible, ¿no? Esto no está en la Biblia, pero sonó bonito, ¿cierto? ¿Sí? Es mejor la verdad de frente, mejor rojo un ratito que colorado o que rosadito por años, ¿no? Mejor afrontar la verdad de una sola vez. Entonces, hay que conocer la verdad, pero para poder conocer la verdad hay un requisito, hay que ser discípulo. Hay que ser discípulo para poder conocer la verdad, porque las iglesias están llenas de creyentes. Pero para conocer la verdadera verdad, hay que ser discípulo. O si no, dígame, ¿cuántos creyentes no hay en las iglesias que no conocen nada de la verdad? Muchos. Muchos. A veces el ABC del cristianismo la gente no lo maneja. El nuevo nacimiento la gente no lo maneja. Hay gente que no sabe, por ejemplo, que la mentira más grande es que la mentira te aparta de Dios. La gente cree que la mentira no aparta de Dios, la mentira aparta de Dios. Entonces hay que ser discípulos, hermano. Entonces, la invitación en esta mañana, entre todo lo que hemos hablado, es: deje de ser creyente y conviértase en discípulo. Hay mucha diferencia entre un creyente y un discípulo. Recuerde que creer en Dios no es que la hemos hecho toda, ¿eh? Es la base. Hay que creer en Dios, obviamente, pero dice que hasta el diablo cree. Los demonios creen en Dios y tiemblan, ¿no? Y los demonios creen en Dios y conocen palabra. Lo que pasa es que ellos no aman a Dios. Entonces, ahí está la falla, ¿no? Hay mucho creyente que no maneja palabra. Dice que ama a Dios, pero a ellos es que se refiere el Señor cuando dice, esta gente con los labios, ¿qué? Me proclama, pero su corazón lejos de aquí, lejos, ¿no? Entonces, tome la decisión de ser discípulo. Mire, algunos datos para que usted lo tenga en cuenta. En el Nuevo Testamento, la palabra discípulo aparece 269 veces. Aparece la palabra discípulo en el Nuevo Testamento. ¿Y sabe cuántas veces aparece la palabra cristiano? 3 veces. 3 veces nada más. Entonces,
el Nuevo Testamento es, digamos, fue hecho por discípulos para discípulos. O sea, es un libro hecho por discípulos para discípulos. Entonces tenemos que ser discípulos, porque hay que discipularse, ¿no? No dejémonos de ser creyentes. Recuerde que el creyente es el que siempre dice, ore por mí, ese es el creyente. El discípulo ora por los demás. El creyente siempre está esperando que me den el pescadito, ¿no? ¿Se acuerdan? Mira, hay un ejemplo aquí de lo que es el creyente cuando el Señor les decía a ellos, déjame ver dónde lo tenía yo. Porque él decía, vean, Juan 6:26 dice que respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo. Recuerden que cuando el Señor decía, de cierto os digo, es porque era una máxima que iba a tirar, ¿no? Cuando él decía, de cierto os digo, es que esto es lo máximo que les voy a decir. De cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis pan y os saciasteis. Esos son los creyentes, ¿andan detrás de qué? Del pancito, del pescado. Ese es el creyente. El discípulo no, el discípulo es un pescador. Atrapa sus propios pescados. ¿Me entienden? Los creyentes por lo general siempre están buscando que los visiten. Los discípulos, ¿qué hacen? Visitan. Es todo lo contrario, ¿no? Entonces hay que trascender a eso, hay que pasar a otro nivel. Pero bueno, para ser un discípulo también requiere su esfuerzo, requiere... Mire, la palabra discípulo viene ¿de dónde? De discípulo, disciplina. Disciplina, discípulo, tiene la misma raíz. De ahí viene, ¿no? Y ustedes saben lo que significa la disciplina, ¿no? La disciplina es transferir lo que uno es a otra persona para que esa persona sea lo que uno considera que es lo mejor. Por eso es que Dios al que ama, disciplina, porque Él quiere transferirnos todos sus principios bíblicos, toda su palabra, ¿para qué? Para que nosotros seamos como Él, porque esa es la mejor decisión que podemos tomar, ¿no? Esa tiene que ver con la disciplina. Lo que pasa es que la gente erróneamente cree que la disciplina va para arriba y la felicidad va para abajo, que la disciplina y la felicidad van por direcciones contrarias. Entre más disciplina, menos feliz soy. Entre más disciplina, más me cohíben. Por eso hay algunas partes donde dice, a los niños no hay que disciplinarlos porque se les daña el carácter, se les acompleja. ¿Quién dice eso? Si el mismo Dios dice, si tú no disciplinas a tu hijo, lo tratas peor que un bastardo, ¿ah? Peor que un bastardo. Entonces hay que disciplinarse, hay que ser disciplinado, y para eso pues hay que pagar el precio, ¿no? Recuerde que la disciplina lo que hace es formarnos a nosotros el carácter, ¿no? Porque el carácter es moldeable, ¿no? Nosotros nacemos con una personalidad, pero el carácter se va formando a través de la vivencia, a través de las experiencias que vayamos teniendo. Entonces, esa es la importancia de conocer la verdad. Conocer la verdad para que nadie te engañe, ¿eh? Recuerde, usted es candidato a ser engañado si usted no conoce la verdad. En la medida que usted conozca la verdad, nadie te va a engañar, ¿no? A veces hay gente que le dice a uno, pastor, es que ya a mí nadie me engaña. Ya yo dejé ir a las iglesias porque a mí ya nadie me engaña. Pero uno le dice, ¿y qué estás haciendo ahora? Nada. ¿Estás leyendo la palabra? No. Entonces, tarde que temprano, es cuestión de tiempo para que te vuelvan a engañar, para que te vuelvan a calentar el oído, ¿no? Tienes que ilustrarte de la verdad, tienes que nutrirte de la verdad. ¿Para qué? Para que ahí sí puedas presentar defensa al evangelio. Para que así como el enemigo le llegó al Señor a darle palabra, el Señor te dijo, no, escrito está. ¿Me entiendes? La espada. Recuerda que la espada del Espíritu es la palabra, ¿no? ¿Para qué? Para defenderse, pero también para atacar, ¿no? Es la única parte de la armadura que sirve para atacar. De resto todas son para defenderse. Entonces, es importantísimo que conozcamos la verdad. Eso ya lo tenemos claro, ¿eh? Pero para conocerla tiene que buscarla, y si la busca y si la encuentra, cómprela y no la venda, no la negocie. Y lo otro es sobre la obediencia. Conocer la verdad y la obediencia. De la obediencia hay mucho que hablar. Por cuestiones de tiempo no podemos hablar todo lo que tenemos que ver con la obediencia. Pero bueno, ustedes saben que uno habla con mucho ánimo del amor, de la santidad, del perdón, de todos los temas que hacen parte del lenguaje reino, que son importantes dominar. O sea, es importante que uno lo maneje, pero eso no le sirve a usted de nada si no hay obediencia. Si usted no es una persona que camina en obediencia, a usted de nada le sirve que le hablen del amor, del perdón, de todo, si usted no, o sea, si no está dispuesto a obedecer. La obediencia es un carril en el cual, si no estamos ahí, somos candidatos ¿a qué? A desviarnos. Recuerde, ¿para qué sirven los carriles? Para que lo lleven a uno por la senda que es, ¿no? Si usted se sale del carril,
¿Qué le pasa a los trenes cuando se descarrilan? Se van por otro lado, se echan a perder, se voltean, se destrozan, ¿no? Eso es lo que le pasa a uno. Si usted se salió del carril de la obediencia y de conocer la verdad, si te saliste del carril, ¿qué dice la palabra? Busca a Jehová en todos tus caminos. ¿Y él qué pasa? Enderezará otra vez tu senda, o sea, te encarrilará. ¿Por cuáles carriles? Conocer la verdad y obedecer esa verdad. Entonces la obediencia es algo que aparece más de 1000 veces en la Biblia, la parte de obedecer, obediencia. La obediencia, ¿qué les puedo decir de la obediencia? Ya, viene, la palabra hebrea es shamá, obediencia. ¿Y sabe qué quiere decir obediencia? Oír inteligentemente. Eso quiere decir obediencia, en término hebreo, shamá, oír inteligentemente. Por eso cuando usted viene al culto y usted se distrae y no escuchas nada, usted lo que menos está es en obediencia, lo que menos, o sea, por eso uno les aconseja siempre, disciplínense, o sea, uno está donde la mente está, escuche, reserve estos minutos para que oiga de una manera inteligente, capte lo que a usted le interesa, anote, escriba los versículos, haga sus estudios bíblicos. Eso es obedecer, en términos del concepto hebreo que está ahí. Pero bueno, obedecer, ¿qué es? Cumplir una persona la voluntad de quien manda o lo que establece una ley y una norma, ¿no? Eso pues es la definición clásica en el diccionario de lo que es obedecer, ¿no? Eso es obedecer. Entonces, la obediencia no hace parte de nuestra naturaleza, eso lo sabemos, ¿no? Nosotros no nacemos siendo obedientes, los niños no son obedientes por naturaleza, hay que enseñarle porque la obediencia se aprende. ¿Cuál es el ejemplo más claro de que la obediencia se aprende? Cristo, Él dijo que él aprendió la obediencia, pues claro, él siendo Dios se hizo hombre, obviamente siendo Dios allá, ¿a quién tenía que obedecer si él es Dios? A nadie, ¿no? Pero al hacerse hombre tuvo que aprender la obediencia y una obediencia hasta la cruz, ¿no? Pero él aprendió, entonces sí es posible que nosotros aprendamos a ser obedientes, pero con nuestra mente natural no, porque no hace parte de nuestra naturaleza. Nosotros tenemos que tener otros pensamientos, los pensamientos de Cristo para ser obedientes. Por eso es que él dice, sean mansos y humildes como yo. Si no lo hacemos, no vamos a poder tener ese nivel de obediencia que el Señor tuvo, ¿no? Entonces, la obediencia, hermanos, es parte de lo que nosotros tenemos que revestirnos, ¿no? Con la nueva imagen, porque cuando nosotros estamos con nuestra naturaleza caída, lo que caracteriza a nosotros es la desobediencia, o sea, la falta de obediencia, ¿no? Entonces, pero sí es posible, hermanos, que nosotros podamos ser obedientes. Entonces, la obediencia es algo que Dios siempre ha establecido entre rangos que hay, ¿no? Dios y la humanidad siempre ha esperado ese grado de obediencia, padres con hijos siempre ha esperado ese grado de obediencia. En los gobiernos, si hay un gobierno con la gente que habita en ese gobierno, pues se espera cierto grado de obediencia, porque son lineamientos que Dios ha establecido, ¿no? Así es, hermanos. Entonces, nosotros sabemos que en la palabra dice que a Dios le agrada más la obediencia que los sacrificios, Es mejor obediencia que sacrificios. De hecho, dice por ahí una canción que me gusta mucho, que mi mejor adoración, ¿sabe qué es? Obedecer a Dios. La mejor muestra de amor que un hijo le puede dar a un padre es cuando el hijo lo obedece. Eso lo hemos dicho varias veces. La obediencia es una manifestación física, visible de amor. Entonces nosotros podemos demostrarle nuestro amor a Dios siendo obedientes, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Así es, que a Dios no le agrada nada de holocaustos ni nada de eso, sino que nosotros seamos obedientes, ¿no? El problema es que la gente no quiere. Cuando Abraham recibió las instrucciones de Dios de que le ofreciera a su hijo, él no dijo nada, obedientemente lo hizo, amén. En el caso de Saúl fue desobediente porque se dejó presionar por el pueblo, porque le dieron unas instrucciones de que no agarraran nada, pero dice que la gente no quisieron, siempre media en nosotros nuestra decisión personal. Usted es obediente si quiere. De hecho, a Dios le place cuando la obediencia la hacemos así, con voluntad propia, como que con agrado, ¿me entienden? Que no sea impuesto, ¿no? O sea, algo forzado. Porque a veces hay, por ejemplo, en el caso de los hijos, hay hijos que nos obedecen a nosotros, pero a la fuerza. Eso a uno como padre no le place. A uno lo que le place es cuando, ¿cómo se llama eso? Por decisión, por impulso propio lo hacen, sin que nadie los esté
presionando, ¿no? Entonces, la obediencia tiene muchos beneficios, nos ayuda obviamente a alcanzar las bendiciones de Dios. Recuerde que la obediencia es la que activa, ¿qué? Las bendiciones de Dios. Las bendiciones de Dios se activan por medio de la obediencia. ¿Y las maldiciones? Por medio de la desobediencia. Entonces recuerde eso, que las maldiciones vienen ¿de dónde? De Dios, ¿no? Cuando usted le pregunten ¿de dónde vienen las maldiciones? No diga que el diablo ni los demonios. ¿Las maldiciones de dónde vienen? O mejor aún, ¿quién estableció las maldiciones? Dios. ¿Quién las activa? Uno mismo, por medio de la desobediencia. ¿Por qué estamos hablando de la obediencia? Porque son los dos carriles que nos llevan ¿hacia dónde? Hacia la libertad. Conocer la verdad y caminar en obediencia hacia esa verdad, ¿no? Entonces, Romanos 8:25 dice, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia la guardaremos. Entonces, la obediencia está muy ligada a la paciencia, ¿no? Si usted es una persona impaciente, lo más probable es que usted sea desobediente, porque no tienes esa capacidad de esperar, ¿no? Entonces, la paciencia y la obediencia van ligadas, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Entonces, recuerden, Deuteronomio 28 dice que eso, o sea, las bendiciones de Dios se activan por medio de la obediencia, ¿no? Ahora, hay algo bien particular aquí. ¿Por qué la gente es desobediente, hermanos? O sea, si a nosotros nos cuesta obedecer a alguien que no vemos, no, peor, si no obedecemos a los que vemos, ¿cómo vamos a obedecer a alguien que no vemos? Si los hijos no le son obedientes a un padre que ven, difícilmente van a ser obedientes a un Dios que no ven. Entonces, por eso Dios ha dejado en su palabra establecido cierto grado de obediencia, para que nosotros sepamos a quién debemos obedecer. Vea, por ejemplo, a nivel familiar, dice la palabra en Efesios 5:21, que las esposas estén sujetas ¿a quién? A sus esposos. Dice, en la esposa, mujer virtuosa de corazón, ahí hay cierto valor, digámoslo, porque es una mujer virtuosa. Las mujeres estén sujetas ¿a quién? A sus esposos, como conviene en el Señor. O sea, sean obedientes a sus esposos en la medida en que sus esposos sean obedientes a Dios. Pero para los esposos también dice, maridos, obedezcan a Dios amando a sus mujeres. Obedezcan a Dios amando a sus mujeres. Entonces, hay para mujeres, hay para maridos, para los hijos. Obedezcan a vuestros padres porque ahí hay promesa. Obedezcan a vuestros padres porque ahí hay promesa. ¿Qué ahorita? Pero eso es otro tema ahorita. Dice que sí, que la mujer un esposo le dio vuelta a la mujer. Dar vuelta en Costa Rica es que le fue infiel, ¿no? El esposo le fue infiel a la mujer, entonces la mujer le fue infiel al marido porque en venganza, digámoslo así. Entonces la recomendación de Canal 23 fue, cásese con el que le dio vuelta para que, bueno, ese es otro tema ahorita. Pero está bien, o sea, tiene que ver en que la mujer tiene que sujetarse al marido, pero como conviene en el Señor. Si no son cosas que tengan que ver con la dirección de Dios, la mujer no tiene por qué sujetarse al marido. Pero bueno, mujeres sujétense a sus esposos, esposos sujétense a Dios, amando a sus mujeres, hijos obedezcan a sus padres, porque hay una promesa ahí de Dios, ¿no? Para que les vaya bien. Pero mire, en cuanto a las empresas, los empleados, los siervos, dice, someteos a vuestros jefes, como si lo hicieras a Jesús con sencillez de corazón, ¿no? A los habitantes en general, dice el Señor, someteos a los gobernantes y autoridades, mostrando mansedumbre con todos los hombres. Para la gente de las iglesias, dice la palabra, obedecer a vuestros pastores, para que Él ministre con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Obviamente, si es que el pastor está sujeto ¿a quién? A Dios, ¿no? Pero si usted está en una iglesia donde el pastor se desvió totalmente y no está sujeto a Dios, pues, o sea, no deberías tú sujetarse a ese pastor. Deberías huir por tu vida, ¿no? Pero sabemos que hay mucha gente que permanece ahí, ¿no? Ahora, eso es cuando uno obedece, hay bendiciones ahí, pero cuando uno no desobedece, la consecuencia principal de la desobediencia, ¿cuál es? ¿Qué le pasó a Eva por desobedecer? Pecó, ¿ah? Entonces, las consecuencias principales de la desobediencia es, perdemos nuestra relación con Dios, perdemos nuestra comunión con el Espíritu Santo de Dios se va. Si el Espíritu Santo de Dios no está,
ya no hay libertad. Si no hay libertad, ¿qué hay? Esclavitud, ¿eh? Así de sencillo, es una ecuación que no tiene pierde, ¿cierto o no? Entonces, principal consecuencia de la desobediencia, ¿cuál es? Volvemos otra vez a ser esclavos, ¿no? ¿Amén o no? Ahora, ¿cuál es la mejor recomendación para poder caminar en obediencia? Ahí está en la palabra, vean. Primera de Pedro 1:22 dice que nosotros tenemos que purificar, ¿qué? Vuestras almas. Tenemos que purificar nuestros pensamientos. Recuerden, nosotros no podemos ser obedientes con nuestra mente finita. Tenemos que renovar nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver las cosas, entender, porque si yo se lo digo a usted, la mejor forma de ser libre es que usted sea esclavo de Cristo. Usted lo oye, pero si usted no lo pesa, si usted no lo analiza, no lo va a entender. Y si usted no entiende, no lo va a hacer. Porque cuando uno escucha algo y no lo entiende, es como si no lo hubiera escuchado. Las iglesias están llenas de gente que escuchan y no entienden. Como no entienden, no lo valoran. Así es, usted les habla de salvación, pero como no saben todo lo que tiene que ver con la salvación, entonces no lo valoran. Simplemente lo desechan, ¿no? Segunda de Timoteo 3:16 dice que toda la escritura ha sido inspirada por Dios. ¿Para qué? Para animarnos, para redarguirnos, para acertarnos, para todo, para prepararnos. ¿Usted quiere ser obediente? Tiene que meterse a la palabra, porque ella es la que está aquí. ¿Para qué? Para prepararnos para toda buena obra. ¿Y qué mejor obra que ser obedientes a Dios? Esa es la mejor obra. Recuerde, la obediencia es un escudo. En la medida en que usted camine en obediencia, usted tiene un escudo que te protege de muchas cosas, ¿no? Pero usted se sale de ese escudo, es presa fácil, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Ahora, usted no va a poder obedecer si usted no aprende a escuchar la voz de Dios. Hay que aprender a escuchar la voz de Dios. Porque hay mucha gente que dice, es que yo escucho la voz de Dios. Pero ¿será la voz de Dios? ¿O será la voz de tu propio corazón que te está jugando una mala pasada, ¿no? Porque a veces hay gente que anhela tanto una cosa que dice, es que Dios ya me lo confirmó. ¿No será tu corazón? ¿No será que basta tras los deseos de tu corazón? Entonces hay que aprender a escuchar la voz de Dios. ¿Cómo aprende uno a escuchar la voz de Dios? En la palabra, caminando en obediencia, sometiéndonos a Él. ¿Cómo aleja uno al enemigo? ¿Cómo hace que el enemigo huya? Sometiéndonos pues a Dios, caminando en obediencia a Él, y de esa manera podemos resistir y el enemigo solito, ¿qué? Se va, ¿cierto que sí? Pero todo empieza ¿con qué? Someteos pues a Dios, ¿no? Debemos llevar cautivo todo pensamiento a los pies de Cristo. Recuerde, todo empieza aquí, ¿no? Este es nuestro campo de batalla, aquí ganamos, aquí perdemos y todo empieza con un pensamiento. Vea, grandes siervos han caído por un pensamiento. Entonces aprenda a llevar cautivo todos sus pensamientos a los pies de Cristo, ¿eh? Llévelos ahí, pero tiene que aprender. La única forma de aprender es que la palabra te instruya, porque ella ha sido dejada para eso, ¿no? ¿Qué más dice aquí? El que dice, vea, hay gente que dice, yo le conozco, dice la palabra, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Cuando usted dice, yo conozco a Dios, ¿ustedes han escuchado cuando la gente uno le pregunta y la gente se presenta y dice, es que yo tengo 15 años de conocer al Señor? ¿Han escuchado eso? O sea, qué responsabilidad tremenda cuando uno diga 15 años de conocer al Señor, o sea. ¿Y qué pasó? ¿Qué estás haciendo ahora? No, llevo un año apartado. Ah, no lo conoces. Si realmente lo conocieras, lo amarías. Y si lo amarías, caminarías en obediencia, no te hubieras apartado. Entonces, uno nunca terminará de conocer al Señor. O sea, es una fuente inagotable de conocimiento que cada día que pasa, cada vez que nos reunimos, cada vez que compartimos la palabra, algo un poquito más conocemos o reafirmamos, pero nunca terminaremos de conocerlo en su plenitud, porque es una fuente inagotable, ¿no? Entonces hay gente que se jacta en eso, se jacta de decir, es que yo nací en el Evangelio. Puedes haber nacido en un lugar cristiano, pero que hayas nacido en el Evangelio, no sé, dame el beneficio de la duda. Entonces, eso es lenguaje, ¿no? Lenguaje religioso, que se usa mucho, ¿eh? Pero hay que saber exactamente el contexto en el que lo decimos, porque muchas veces uno habla sin entender lo que está hablando. Miren lo que dice el libro de Jeremías 42:6, dice, sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos, no importa lo que sea, con tal de que venga de Dios, no importa si es bueno, no digamos malo, sino no importa si es bueno o no tan bueno para nosotros,
Por lo general, las cosas que vienen de Dios, a la mayoría de la gente no le gustan, ¿no? Pero usted tiene que tener la certeza que lo que venga de Dios, obedézcalo. No importa si te gusta o no te gusta. Aquí dice Jeremías eso. Lo que venga de Dios, obedeceremos. ¿Para qué? Para que obedeciendo la voz de Jehová, nuestro Dios, nos vaya bien, ¿no? Nos vaya bien. ¿Acuerdan del ejercicio que a veces uno hace que dice que si yo tuviera una palabra de Dios para ustedes, ¿qué sentirían? Si yo les dijera a ustedes, tengo una palabra de Dios para ustedes. Si yo te dijera a ti, tengo una palabra de Dios para ti, ¿tú qué sentirías? Si tú supieras que realmente es de Dios, porque yo no soy ningún payaso, ningún farsante, y yo te digo, tengo una palabra de Dios para ti, ¿tú qué sentirías? Te sentirías honrado, ¿cierto sí? ¿Qué más? ¿Tú cómo te sentirías, María Isabel? Te haría temor, porque ya escuchaste la enseñanza, ¿no? Honrado. Vea, usted, a la mayoría de la gente, usted le pregunta, ¿usted qué sentiría? Dice, feliz, me sentiría orgulloso. ¿Y qué tal que le pase lo que le pasó? ¿Se acuerdan el profeta que le llegó al rey Ezequías aquel? Llegó el profeta y le dijo al rey Ezequías, tengo una palabra de Dios para ti. Y entonces me imagino que el rey Ezequías agarró su manto, acomodó su corona y dijo, mándala, porque estoy preparado, me siento honrado, como dice aquí mi estimado. ¿Y sabe qué le dijo el profeta? Dijo, arregla tu casa porque vas a morir. 3 días te quedan. Wow, entonces el rey a lo mejor esperaba otra cosa, ¿cierto así? Pero bueno, todos conocemos la historia que levantó sus manos a Dios, le dijo, Dios, aquí estoy, mira mi corazón, he caminado rectamente delante de ti, Señor, ten piedad de mí. Y Dios lo vio y se apiadó y le dio 15 años más, ¿no? Entonces, no siempre la palabra de Dios que venga para uno te va a gustar. ¿Es para tu bien? Sí, pero no siempre nos gusta. Entonces, hay que hacer como Abacú. Escuché tu palabra y ¿qué? Y temí. O sea, pero es un temor no de que qué me irá a hacer Dios. No el temor que tuvo Mefibosé cuando el rey lo mandó a llamar, ¿se acuerdan? No ese temor de me va a matar. No, es un temor como de, uy, ¿será que yo voy a ser pesado? ¿Será que voy a dar la talla? ¿Será que, o sería ya falto de peso? Es ese temor, ¿no? Por eso es que nosotros, para asegurarnos, cuando el Señor nos llame, decir, como el rey aquí, decir, Señor, aquí estoy. Mira mi corazón, he caminado rectamente delante de ti. Si he de irme contigo, qué bien. Entonces, que nosotros estemos seguros de que cuando el rey nos llame, sea para sentarnos a la mesa. Amén. Pero eso de qué depende? De que usted haya conocido la verdad, que usted haya caminado en obediencia a esa verdad y que su vida, su cristianismo se haya desarrollado en una total y absoluta libertad. Amén. Que ya no haya rezagos de esclavitud para nada, usted deshágase de aquello. Dice la palabra, hermanos, aquí en Deuteronomio 10:12, nada más para terminar con eso. Al final no fue bien con el ruido, gracias a Dios. Dice, ahora pues Israel, póngale su nombre. Ahora pues Israel, póngale su nombre. ¿Qué pide Jehová, tu Dios, de ti? ¿Qué es lo que Jehová pide? Dice, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes por sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Qué es lo que Jehová pide de ti? Que lo ames, que busques sus caminos. ¿Qué quiere decir eso? Que conozcas la verdad. Porque recuerde que uno no ama lo que no conoce, ¿eh? Y uno no conoce lo que no busca. Y si usted busca, encuentra, y si encuentra, conoce. Y en la medida en que usted conozca a Dios, usted lo va a amar. Entonces, ¿qué es lo que Dios pide de ti? Que lo ames, que andes por sus caminos. Y después dice, y que le sirvas, o sea, que te hagas esclavo de Él, ¿no? Que te hagas siervo de Él. Ese es el verdadero contexto de lo que es la libertad, ¿no? Entonces volvemos a lo que el Señor dijo, permanezcan ustedes en mí, yo permanezco en ustedes, yo soy fiel a lo que digo, Él no es hombre para mentir. Si tú permaneces en mí, yo permanezco en ti. Y entonces en medio de esa relación, tú sabiendo lo que yo sé que es bueno para ti, y tú aprendas lo que yo te quiero enseñar, en medio de esa relación, tú vas a ser mi discípulo. Recuerde, cuando es un discípulo hay una relación muy cercana entre el discípulo y el maestro, ¿no? No es como el alumno y el profesor, que el alumno nunca sabe ni dónde vive el profesor ni cómo se llama, y el profesor no sabe, el alumno nada, no. El discípulo sí conoce a su maestro y el maestro conoce a su discípulo. Y si tú eres mi discípulo, entonces vas a conocer la verdad te va a ser revelada. Es una revelación progresiva.
A medida que vayas leyendo, que vayas viviendo, vas a ir entendiendo. Al principio puede haber cosas que no entiendes, como le decía el Señor a sus discípulos. Esto ahorita no lo entiende, pero más adelante sí. Entonces, métase ahí, métase ahí. Y una vez que usted conozca la verdad, esa verdad te va a hacer libre, que es lo que nosotros queremos, ¿no? ¿Amén o no? Póngase de pie, vamos a darle gracias a Dios por la oportunidad que nos ha dado y que el Señor ha sido más que bueno en esta mañana, no tuvimos mucho ruido, teníamos ese temor ahí, estábamos esclavizados de ese temor ahí de que iban a pasar las bandas por aquí, pero bueno. Padre, te damos gracias en este día por la oportunidad que nos has dado, Señor, de compartir un mensaje a la luz tuya, Señor. Convencido, Señor, de que para nada, Señor, queremos vivir un mundo de esclavitud, queremos ser libres en ti, Señor. Y sabemos que la mejor manera de ser libres en ti es que nosotros nos volvamos esclavos tuyos, Señor, que seas tú nuestro Señor, que seas tú la persona que dicte nuestros pensamientos, lo que tengamos que hacer, hacia dónde movernos, que cada decisión que nosotros tengamos, cada decisión que hagamos, cada cosa que pensemos, cada palabra que hablemos, seas tú, Señor, poniéndola en nuestra boca, en nuestra mente, guiando nuestros pasos, Señor. Tu palabra sea lumbrera a nuestros pies y nos guíe, Señor. En esa línea queremos ser absolutamente dependientes de ti, Señor. Queremos ser esclavos tuyos, Señor. Tú eres nuestro Señor, pero que sea de corazón, Señor. Hay mucha gente que se jacta diciendo, el Señor es mi rey, el Señor es mi pastor, el Señor está en el trono de mi vida, y lo menos que hacemos es que el Señor tome decisiones por esa persona. Cada persona vive de acuerdo a lo que quiere vivir, pero hoy hemos entendido eso, Señor. Y si hubiera aquí alguna persona aquí en la iglesia o ahí en el video que hoy usted ha entendido que sigue viviendo una vida de esclavitud, recuerde, uno es esclavo de lo que lo vence. Si hay cosas que te vencen a ti, todavía eres esclavo. Y mientras haya esclavitud en ti, no hay plena libertad. Y si no hay plena libertad, no hay pleno cristianismo, porque el cristianismo está sobre las bases de una absoluta libertad. Así es que tienes que darle la oportunidad a que el Espíritu Santo de Dios trabaje en ti, te libere de todo ese yugo esclavizante, pero todo está en tus manos, ¿ah? La decisión está en ti, así es que ahí donde usted está puede decirle, Señor Jesús, en este día he escuchado hoy que es una fiesta aquí en Costa Rica, Señor, que es el día de la independencia, el día de la libertad. Valga esta fecha, Señor, especial para el país, para que a modo interno, a modo personal, yo también pueda tener hoy mi propia libertad, Señor. Yo pueda volar alto, Señor, ya no pueda yo vivir esclavo, Señor, y que yo sea como las águilas. Las águilas no nacieron para vivir en una jaula, Señor. Las águilas nacieron para volar libremente, para escalar alto, Señor. Así quiero volar, Señor. Por eso en este día, Señor, yo analizando el estilo de vida que llevo, una vida loca y desenfrenada, Señor, hoy arrepentida como nunca antes, yo clamo a ti, Señor, para que tu preciosa sangre me liberte, Señor, me limpie de todo pecado, Señor. Rompa esas cadenas de esclavitud, Señor. Y que yo a partir de hoy, Señor, pueda sentirme una nueva criatura, una criatura libre, Señor, con la libertad de poder buscarte a través de tu palabra, Señor, con la libertad de poder conocerte, con la libertad de poder amarte, Señor, con la libertad de poder servirte como tú esperas que yo te sirva, Señor. Y que yo pueda ser ejemplo a otros que aún siguen esclavos, Señor, de que también pueden ser libres en la medida en que clamen a ti, Señor, y pongan su vida en tus manos, Señor. Bendigo yo este momento que decidí venir a este lugar, Señor, porque vine esclavo, pero salgo de aquí libre, Señor. Empecé a ver este video esclavizado, pero lo termino de ver con la libertad que solo tú das, Señor. Así es que te doy gracias por perdonarme, aunque yo no lo merezca, Señor, y de esa misma manera yo decido hoy perdonar a toda aquella persona que me haya lastimado también, Señor. Aunque yo tampoco lo merezca y ellos tampoco lo merezcan, Señor, pero así como tú me has perdonado, yo perdono, Señor. Lo que genuinamente recibo de ti, perdón por gracia, así por la misma gracia lo doy, Señor. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos un aplauso, hermanos, al Señor.
Bien, si usted hizo esta oración, felicitarle, ¿no? Hoy 15 de septiembre del 2019, Día de la Independencia de Costa Rica, usted ha sido hoy liberado del yugo de la esclavitud del pecado. Así es que lo animamos nada más a que siga caminando, ¿no? No se quede ahí estancado, porque si usted se queda ahí nada más, soy libre, pero si no haces nada, es cuestión de tiempo. ¿Para qué? Para que vuelvas otra vez a ser esclavo, porque el que piensa como antes, tarde o temprano, vivirá otra vez como antes, ¿no? Así como el perro vuelve al vómito, como la chancha vuelve al barro. Espero que no sea su caso. Esfuércese, conozca la verdad, camine en obediencia hacia esa verdad y recuerde, mientras el Espíritu de Dios esté ahí, usted va a caminar en libertad. Ahora, ahorita no puede que no tengas una libertad plena. ¿Por qué? Porque tu mente todavía sigue siendo esclava de lo que tú pensabas antes. Entonces, ¿qué pasa? Efesios 4:23, renueva el espíritu de tu mente, comienza a renovar tus pensamientos, derriba y vuelve a construir, arranca y vuelve a sembrar, ¿no? ¿Qué arrancas? Lo que aprendiste sin Dios. ¿Qué siembras? Principios de Dios, ¿no? Es algo que suena muy sencillo, pero es todo un proceso. Despójate de lo que eras, renuévate, revístete de la nueva imagen, ¿no? Si en algo le podemos ayudar, la iglesia de Efesios 4:23 en Cartago, costado norte de las ruinas, centro comercial El Dorado. Aquí estamos todos los domingos, 9:30 de la mañana. Domingo 9:30 de la mañana, centro comercial El Dorado, costado norte de las ruinas. 87725957 es el número mío, por si en algo también yo le puedo ayudar. Si usted está en otro país y me quiere poner en el WhatsApp, nada más pone un más, 506-87725957. También puede entrar en contacto con nosotros acá y en lo que podamos ayudarle. Hoy domingo, todos los domingos a las 8 de la noche en la 105.9 de la FM está el programa Sinceridad. Todo el equipo de Efesios 4:23 ahí, vamos a estar en la noche ahí, o lo puede ver a través de este canal de YouTube también, o si está en Costa Rica, en la radio 105.9 de la FM. Que el Señor los bendiga, un abrazo, nos vemos en una próxima oportunidad.